la última intervención, asambleísta Linda Machuca. Muchas gracias, señor presidente. Realmente para los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales fue motivo de mucha satisfacción aprobar este informe respecto al estatuto migratorio entre Ecuador y Venezuela. Y si hablamos de cifras, realmente no tenemos datos exactos o estadísticas del número de compatriotas ecuatorianos que viven en Venezuela, pero se estima que alrededor de 300.000 ecuatorianos viven en ese país, de los cuales un porcentaje que podría llegar hacia los 14.000 estarían en condiciones irregulares. Nuevamente son cifras que no son oficiales, se estiman, pero si pensamos en la parte numérica, desde luego que tiene importancia este paso que estaríamos dando hoy en la Asamblea Nacional, porque se trata de ayudar a la regularización de miles de nuestros compatriotas que se encuentran en este momento en ese país en condición de indocumentados, como también de ayudar a la regularización de algunos cientos de venezolanos viviendo este momento en el Ecuador. Creo que hoy, por justicia, debemos reconocer el hecho de que el gobierno nacional ha implementado como nunca antes en la historia de este país políticas sensibles al hecho migratorio. No podemos desconocer que el Ecuador es un país de inmigrantes, de gente que está llegando a trabajar aquí en nuestro país, de emigrantes, los más de 3 millones de compatriotas que viven en diferentes partes del mundo, como también de refugiados. Y reconociendo ese hecho migratorio que existe en nuestro país, el gobierno nacional y el presidente Rafael Correa han tenido la sensibilidad absoluta de reconocer a los migrantes en todos los niveles, no únicamente contabilizando de los ecuatorianos en el exterior, como era en el pasado el único dato que tenía el Ecuador respecto de los migrantes en el exterior. Ahora somos reconocidos como ciudadanos con derechos. Y menciono esto porque hay muestras claras de que efectivamente ese interés por reconocer a los ecuatorianos en el exterior se ha manifestado en acciones concretas como, por ejemplo, la creación de la Secretaría Nacional del Migrante, que es una entidad con rango de ministerio que está en este momento sirviendo a nuestros compatriotas en el exterior. Se abrió la posibilidad para que los migrantes participemos con voz y voto en un momento determinado en la Asamblea Constituyente, que generó una constitución que reconoce los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los migrantes. Y es esa constitución la que hoy nos tiene aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional representando a esos ecuatorianos compatriotas en el exterior en la función legislativa. Y tengo que mencionar eso porque definitivamente constituye un cambio importante para la población que salió por diferentes razones de nuestro país. Definitivamente hoy las leyes que se aprueban en esta Asamblea Nacional reconocen la realidad de los millones de compatriotas que están fuera. Este estatuto migratorio que hoy estamos analizando en el Pleno de la Asamblea Nacional es concordante con lo que establece nuestra Constitución en el capítulo relacionado con la integración latinoamericana y con las relaciones internacionales. Porque nosotros hemos asumido que en nuestra Constitución hablamos y reconocemos el principio de la ciudadanía universal, en el cual se respetan los derechos de las personas sin importar el lugar en donde nacieron, sino por su condición de seres humanos. Eso es lo que prima en este momento y por eso estamos inspirados en la aprobación de documentos internacionales como este, en donde se pone de relieve a la situación de los seres humanos en cualquier lugar en el que estén. Y respecto a la integración latinoamericana, también este capítulo de nuestra Constitución hace referencia a ese objetivo de llegar a la ciudadanía latinoamericana, a la libre circulación de las personas y eliminar la condición de extranjeros. En esa línea, hace unas semanas aprobamos también en la Asamblea Nacional el Estatuto Migratorio con Perú, reconociendo esa realidad permanente, presente en el Ecuador, de una población migrante de ese país también en el Ecuador. Quiero mencionar además que un aspecto importante de este estatuto migratorio es que se complementa plenamente con un tratado de seguridad social en el cual estarían incorporados muchos países en el sur y con el cual se reconocen los años de aportación y las cuotas de aportación que hace un ciudadano a cualquier país al que se desplace en el marco de este convenio.
Este instrumento de regularización definitivamente hace justicia a este hecho migratorio que vivimos en nuestro país y que ayuda de forma significativa a la reunificación familiar. Solamente quienes hemos vivido fuera de nuestro país y hemos tenido que afrontar la situación de estar lejos de nuestras familias, sabemos lo difícil que es que por el hecho de no tener un documento, las familias no puedan encontrarse, que se produzcan una serie de situaciones que afectan, desde luego, a los seres más queridos. Con este instrumento se dignifica a la persona migrante y se mejora su calidad de vida, porque definitivamente no es extraño para nosotros que hayamos visto aquí en nuestro país algunos casos de explotación laboral. El hecho de que no se clarifiquen los datos respecto a la población migrante tampoco ayuda en temas de recolección de impuestos y de contribuciones habituales en nuestro país. Así es que este es un instrumento muy valioso en el que nos beneficiamos todos. Definitivamente creo que el hecho que hoy marcaría la Asamblea Nacional con la aprobación de este estatuto es una inspiración muy importante para lo que se puede hacer con otros países. Yo no pierdo la esperanza de que en el futuro podamos hacer algo similar con países como Estados Unidos, en donde viven más de 1 millón de compatriotas ecuatorianos y todavía esperan por el sueño de una reforma migratoria integral. Estoy segura que avanzaremos en todos los acercamientos que sean posibles. Lamentablemente en ese país las condiciones políticas, los intereses particulares son otros en este momento, pero nosotros como un país soberano, acá en el Ecuador, estamos dando muestras claras de que queremos avanzar en esa línea, en la línea de dignificar a las personas migrantes y desde luego de respetar sus derechos en honor a ese principio de la ciudadanía universal que enarbolamos en nuestra Constitución. En nuestra comisión hemos vivido momentos muy emotivos y algunos de ellos han tenido que ver con temas tan sensibles como el del estatuto migratorio que hoy estamos analizando. Yo quiero resaltar en este momento la participación activa y comprometida del compañero Eduardo Zambrano, quien ha impulsado este trabajo de forma decidida dentro de la comisión y que hoy tenemos el gusto de presentarlo ante el Pleno. Definitivamente estamos legislando con justicia, inspirados en los compatriotas migrantes que nos eligieron, inspirados en esos compatriotas que todavía tienen la esperanza de que el Ecuador es un país que los recibe con los brazos abiertos y que desde aquí se legisla también pensando en quienes se fueron. Muchas gracias.